A todos ustedes un muy buen día. En esta ocasión encontramos varios integrantes pertenecientes a la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este caso, la compañera Isabela Arce, Estefi Paz, Tania López y quien les habla, Giancarlo Domínguez, ¿sí? Pertenecemos a la Rectoría Suroccidente de la sede regional de Guadalajara de Buga, y en este espacio nos encontraremos pues dando el debido cumplimiento a la actividad evaluativa número 7, estipulada y propuesta por la asignatura de Constitución Política a cargo del maestro Brian Manuel Villamil, ¿sí? Bueno, en esta ocasión nos encontramos con el padre Diego Guzmán, que es el secretario privado de Su Excelencia Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, ¿sí? Que debido a, digamos, ocupaciones en su agenda en torno a la jornada del pobre, pues no ha podido acompañarnos y en representación de él ha enviado a uno de sus servidores. Algo que hay que recordar es que Monseñor Darío es nacido el 15 de marzo de 1948 en el municipio de Valparaíso, un territorio eclesiástico correspondiente a la diócesis de Jericó en el departamento de Antioquia. Él cursó bachillerato en el Seminario Menor San Juan Eudes, en su municipio de origen. Posteriormente estudió filosofía en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es licenciado en teología bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y se especializó en teología bíblica en la Pontificia Universidad Gregoriana. Además, algo que es de suma importancia es que fue ordenado para la diócesis de Jericó el 17 de octubre de 1976, donde posteriormente el 7 de octubre de 1993 fue nombrado obispo titular de Luncadí Maurinatia y auxiliar de Medellín. Recibió la congregación episcopal, la consagración al episcopado el 15 de noviembre del mismo año, es decir, de 1993, de manos de quien fuese en aquella época el nuncio apostólico llamado Paolo Romeo. Y el 25 de julio del año 2001 fue nombrado obispo de Málaga, Soata. Posteriormente y finalmente el 3 de junio del 2010, por el Papa Benedicto XVI, lo nombraría como arzobispo coadjuntor de Cali con derecho a sucesión de Monseñor, en aquella época, Juan Francisco Sarasti Jaramillo. En ese entonces, arzobispo de Cali. Luego, el 18 de mayo del 2011, su santidad lo nombra arzobispo metropolitano de Cali, después de aceptar la renuncia de Monseñor Sarasti Jaramillo, ahora arzobispo emérito de la capital vallecaucana. De esta manera, damos una cordial bienvenida al padre Diego Guzmán, secretario privado, como lo reiteramos anteriormente, de Su Excelencia Monseñor Darío de Jesús. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos prestos para conversar y poder dar respuesta a las inquietudes que a bien tengan manifestar. Bueno, muchas gracias. En el transcurso de este espacio, padre, queremos, si usted lo permite, en nombre de Su Excelencia, realizar una serie de preguntas en torno a la que se nos sugiere en este encuentro, ¿sí? Tratando de esta manera de que se establezca entre nosotros, los que nos encontramos aquí, un espacio de conocimiento, experiencia y reflexión hacia el tema que nos compete en esta ocasión. ¿Se encuentra usted de acuerdo? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces, de esta manera damos inicio con el primer cuestionamiento que va a realizar la compañera Isabela Arce. Bueno, primero que todo, buenos días y pues inicio. Buenos días. Usted como secretario privado que conoce a su excelencia, ¿qué lo motiva a él a luchar contra los grandes poderes que manipulan el país? Es decir, ¿cuál es su motivación para entrar en esas luchas que en el país han sido peligrosas y pues han cobrado el silencio de aquellas voces vulneradas? Bueno, indudablemente yo hace 6 años que acompaño al señor arzobispo en este camino de trabajo pastoral en la arquidiócesis de Cali. Y en este tiempo he podido ver en el señor arzobispo una persona que tiene un sentido muy claro de lo que significa el evangelio. Entonces, ¿qué motiva al señor arzobispo para ser una voz que permite resonar en el país frente a
distintas situaciones complejas que vive nuestra nación, pues yo diría que es eso, es el Evangelio, es el insumo fundamental desde donde él se sustenta para poder ser esa voz que trata de ser una conciencia frente a una cantidad de situaciones que están sucediendo en el país y que van precisamente en contravía de lo que plantea el Evangelio. El Evangelio te habla de amor al prójimo, el Evangelio te habla de amor a los pobres. Justamente esta semana estamos contemplando esta realidad de la pobreza. El Evangelio te habla de inclusión, de amor a los olvidados, a los excluidos, a los más vulnerables. Entonces, desde esa perspectiva es que el señor arzobispo se para poder iluminar todas estas realidades que vive el país y ser una voz que obviamente puede en algunos momentos sonar disonante, pues porque cuando se hacen ese tipo de reflexiones tomado tomando como base el Evangelio, pues siempre van a haber ciertos sectores del país que no les va a gustar escuchar ese tipo de anuncios o de denuncias, eh, pero el señor arzobispo es consciente de ello, porque pues si el mismo Jesús en su época denunciaba a los poderes de la época y era atacado por eso, pues ¿qué podemos decir nosotros que somos simplemente unos servidores del Señor, ¿no? Entonces creo que la principal ilusión o elemento que impulsa al señor arzobispo a hacer lo que hace es el Evangelio. No hay otra motivación. Bueno, dentro de lo que usted nos ha complementado en esta respuesta al cuestionamiento que dio inicio a este conversatorio, queremos invitar a la compañera Steffi Dayana Paz Acevedo, que nos va a proponer un segundo cuestionamiento. Usted como secretario personal de su excelencia eh, y la experiencia que éste tiene, ¿cuáles son las relaciones entre iglesia y Estado a partir de la ardua labor que realizan las comunidades como constructor de paz? Bueno, indudablemente nosotros en el momento presente estamos frente a la realidad de que somos un Estado laico. A partir de la Constitución de 1991 se decreta la libertad de cultos y no es la Iglesia Católica la que la que aparece como la religión confesional del Estado. No es así, ya, o por lo menos ya no es de esa forma. Entonces, desde esa perspectiva, la relación que tiene la Iglesia con el Estado en la actualidad es más de cooperación, es más de acompañamiento, es más de ser una voz moral que puede en un momento dado iluminar ciertos aspectos de la vida social o de la vida política del país, pero siempre en el respeto y en el marco de la constitucionalidad que establece el hecho de ser un país laico y que promueve la libertad de cultos. Entonces, digamos que esa relación tan estrecha que de pronto tenía la Iglesia con el Estado en otro tiempo, quizás en el siglo XIX o parte del siglo XX, donde incluso la Iglesia incidía en ciertas decisiones del Estado, pues hoy en día eso ya no es así. Pero yo diría que desde ese punto de vista es mucho más favorable porque eso da cierta libertad o le da libertad a la Iglesia para no comprometer su acción o su misión a directrices o elementos que establezca el Estado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo diría que la Iglesia es más una veedora, un acompañante de ciertos procesos sociales que se dan en el país y cuando el Estado pide que la Iglesia intervenga como un acompañante o como un mediador en ciertos procesos sociales o por lo menos en el conflicto armado en el gobierno anterior que se tuvo
el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC, en ciertos momentos de ese proceso se pidió el acompañamiento de la iglesia y la iglesia ha estado ahí presente y Monseñor Darío ha formado parte de esas comisiones promovidas por la conferencia episcopal para responder a ese acompañamiento en esos procesos. Pero digamos que es desde esa perspectiva y obviamente el señor arzobispo ha sido o ha tenido un papel protagónico en esos procesos y lo ha hecho siempre con mucha generosidad y movido por lo que les decía anteriormente, por el deseo de consolidar la paz en nuestro país, entendiendo que la paz es un principio fundamental y que la paz de alguna manera es un principio teológico inspirado en Dios, y desde esa perspectiva es que él lucha incansablemente y es un convencido de trabajar por la paz. Eso es pues un deseo en él indeclinable. Siempre cuando he tenido la posibilidad de conversar con él, él siempre dice hasta el último día de mi vida, seguiré trabajando por la paz porque sueño y tengo la esperanza de ver algún día este país en paz, reconciliado y trabajando por un futuro donde haya progreso y desarrollo humano integral, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el señor arzobispo trabaja. Entonces, con mucha libertad, él, como ya no tiene una relación con el Estado como se tenía en otros tiempos, habla con toda libertad de todos estos temas, aún sabiendo que en algunos momentos se puedan generar tensiones con, no diría yo con el Estado, sino con los gobiernos de turno, que a lo mejor tienen otras perspectivas o tienen otra manera de ver la acción del Estado y puede sonar en algunos momentos disonante o incomodar, pero precisamente él desde esa libertad habla, movido por la construcción del principio fundamental de la paz en nuestro país. Bueno, ha sido interesante, digamos, los dos relacionamientos que usted hace en torno a uno de los puntos, digamos, más controversiales dentro de la ciudadanía colombiana, ¿no? Que es reconocer ese rol que realiza la Iglesia dentro de ese odio generalizado que se ha generado en el territorio colombiano y esa participación del Estado colombiano. Diríamos que Monseñor Darío es un profeta de la paz en tiempos de odio prácticamente, debido a la gran labor que él ha realizado. Consiguiente a Sí, la respuesta que usted ha dado, ¿te parece si continuamos con un tercer cuestionamiento? claro que sí. La compañera Steffi nos colaborará con ello. Como secretario privado de Su Excelencia, ¿cómo ha sido ese proceso como constructor de paz y cómo ha llegado el abanderarse de este? Ya, bueno, esa labor como agente de paz no ha sido fácil. Pues yo he estado al lado de él en muchas ocasiones, lo he acompañado en muchos de estos momentos que tienen que ver con los procesos de paz. En el gobierno de Santos tuvimos varias actividades, encuentros con personas que estaban participando del proceso de paz en La Habana, acompañándolo también en lo que se intentó hacer con la guerrilla del ELN en la mesa de Quito. Y mi labor también fue acompañarlo en eso y puedo dar fe que no ha sido fácil, o sea, ha sido muy complicado. Eso, participar de estos procesos le ha granjeado a él enemistades, críticas de ciertos sectores políticos, pues que ven la realidad de una manera diferente, tienen una ideología distinta que no está sustentada propiamente en el Evangelio, sino en otras posturas más de índole político o ideológico. Es una ideologización de la política y desde esa ideologización, pues lo que hace el arzobispo, pues genera incomodidad, ¿no? Entonces, incluso ha recibido comentarios negativos por Twitter, a veces le hacen un matoneo, pues durísimo.
ha recibido incluso amenazas de muerte. Sin embargo, él tiene una fuerza espiritual muy grande. A mí, yo le admiro a él eso, o sea, su capacidad de resiliencia y de levantarse de cada crítica o cada golpe que recibe por estos sectores, diría yo, fundamentalistas, que ven la realidad desde una sola perspectiva y no logran entender que estamos en un mundo diverso, que estamos en un país diverso y que desde esas diversidades hay que buscar consensos. Y eso es lo que él trata de mostrar, ¿no? Y la motivación que él tiene es de poder acercar a todas las vertientes, a todas las corrientes, a todas las formas de pensar para buscar consensos. Es que la paz se trata de eso, de buscar consensos, mínimos acuerdos que garanticen una convivencia armónica de la sociedad. Eso es fundamentalmente lo que se busca. Entonces, desafortunadamente, estos sectores, como miran todo de una manera ideológica, ideologizan también la acción del arzobispo y le dan un tinte, pues le dicen que es de izquierda, que es obispo rojo, que es obispo guerrillero, bueno, todas esas cosas, porque hacen una lectura ideológica, no la miran desde un punto de vista de una acción social o desde un punto de vista espiritual, incluso o desde una perspectiva del evangelio, ¿no? No, ellos no hacen esas lecturas, su única lectura es una lectura ideológica y por eso rayan en la intransigencia y en el ataque, ¿no? Entonces, obviamente, eso ha sido, digamos, la característica recurrente y frente a eso, él siempre se ha mostrado indeclinable, o sea, eso no, pues puede ser que lo afecte anímicamente, pero no lo amilana, él sigue adelante porque él sabe que lo que hace, lo hace es en bien de la paz y movido por la fuerza del Espíritu y por la fe enorme que él tiene en el Señor Jesús y en el poder consolidar la paz en nuestro país, ¿no? Entonces, obviamente no ha sido fácil. Él sabe y entiende que es una voz que es escuchada. Entonces, por un lado, estos sectores que lo atacan, pero por otro lado también es muy valioso, es muy gratificante ver cómo muchos movimientos sociales, ONGs, embajadas, fundaciones que trabajan también por la construcción de la paz aquí en nuestro país, le brindan su apoyo, su acompañamiento, le dan fuerza, valoran cada una de sus intervenciones, de sus acciones. Eh, entonces es muy gratificante ver cómo llegan cartas, videos, manifestaciones simbólicas de apoyo a esa labor que él hace, ¿no? Y que no son pocas, son muchísimas. Y lo que a mí más me sorprende es que vienen de todo el país e incluso del exterior. Eh, Opiniones muy favorables frente a lo que él hace. Hasta un Nobel de Paz le mandó en alguna ocasión un saludo dándole ánimo y fuerza frente a los hostigamientos que él recibía y a los señalamientos que recibe continuamente. Entonces, digamos que en esto toca jugar con las dos caras de la moneda y él lo sabe hacer muy bien y mira esto con mucha paz y con mucha paz, pero también con mucha determinación en el sentido de perseverar en ser un colaborador en la construcción de paz del país. Bueno, Padre Diego, eh, diríamos con toda la respuesta que usted nos ha dado, y de hecho escuchábamos esta semana por una persona que hemos conversado de allá de la Arquidiócesis de Cali, que lograba definir a, Sí, a Monseñor, a su excelencia, como un caminante por la paz, ¿sí? Como un caminante que tiene como por bandera o por objetivo la defensa de la dignidad humana y de los derechos inalcanzables desde su pastoral, ¿sí? Digamos, es sí. desde la parte de los jóvenes, desde la parte adulta, desde los diferentes rincones, no solamente del territorio nacional, sino también fuera, en el exterior, como usted lo ha mencionado, que han tomado a su excelencia como un referente, ¿sí?
en torno a esa gran labor que ha hecho, no solamente desde la parte urbana, sino también desde la parte rural, en pro de la paz en nuestro país. Así es indudable eso. Eh, y yo pues siempre voy a estar pues como o en una actitud de mucha admiración frente a esa realidad. O sea, yo estar al lado de él me ha podido dar la posibilidad de conocerlo en su fuerza, en su determinación. Es un hombre de una profunda oración. Es un hombre que todo lo pone siempre en las manos de Dios, siempre es confiando en que todas estas cosas sean por el bien del país. Es un hombre que ama a Colombia, se le siente en su corazón, en las cosas que dice, en las acciones que realiza. Se le experimenta ese amor por el país y sobre todo el que podamos entender que todos somos colombianos y colombianas y que por más diversos que seamos, habitamos un mismo territorio y tenemos el mismo derecho a habitarlo, a ocuparlo en la mayor dignidad posible, ¿no? Y eso es quizá lo que él más impulsa, el que podamos entender que Colombia no es solamente para ciertos grupos o para ciertas personas o para ciertas castas sociales, ¿no? Colombia es de todos los que vivamos en el territorio y tenemos derecho a ocuparlo con la misma dignidad y a vivir unas relaciones sociales mínimas de concordia, de entendimiento. Y trabajar por eso no es ser comunismo, como de alguna manera pretenden descalificar su acción, ¿no? Porque siempre luchar por estas cosas se le califica como ser comunista y eso no tiene nada que ver con ser comunista, es simplemente trabajar por los derechos humanos y sobre todo por promulgar la doctrina social de la iglesia, que es quizá lo que más mueve al señor arzobispo a actuar, ¿no? Toda la estructura de la doctrina social de la iglesia, que yo diría que es la gran desconocida para muchos católicos, hay mucho católico que no conoce los principios que mueven la doctrina social de la iglesia, que de alguna manera el Papa Francisco en sus encíclicas ha venido como desempolvando y sacando a la luz todo eso, Laudato Si y ahorita Fratelli Tutti, que es el último documento que ha sacado el Papa, van en la misma vía y yo diría que el arzobispo y el papa están muy en comunión espiritual y doctrinal en la búsqueda de la paz, ¿no? Y por eso el papa vino, visitó Colombia justo en las épocas en que se estaba ya logrando el acuerdo de paz con las FARC y el Papa se fue de Colombia soñando y pensando que se iba a dar un paso adelante en la consecución de la paz. Y bueno, desafortunadamente, pues eso no ha sido así. Estos 2 últimos años han sido muy complicados y la consolidación de la paz, diríamos, se ha visto torpedeada por distintas circunstancias, ¿no? Tiene usted toda la razón entre todo lo anterior que ha comentado. Vamos con una pregunta que nos va a realizar la compañera Isabela Arce, casi en la misma línea de la pregunta anterior. Bueno, a partir de la anterior relación, ¿cómo considera usted que ha logrado construirse su excelencia como mediador en el proceso de paz? Bueno, yo diría, no es que él haya buscado ser un mediador, no en la personalidad que yo puedo percibir en el señor arzobispo, no veo yo el deseo de convertirse en un mediador como tal. Simplemente él lo que ha hecho es responder a los oficios que en algún momento le han pedido cumplir para ciertos momentos muy concretos dentro de los procesos de paz que se vivieron en el gobierno anterior, ¿no? Eh, entonces el señor arzobispo participó en algún momento de ciertas actividades en la mesa de La Habana y fueron actividades de índole espiritual, ¿no? Él, por ejemplo, acompañó a las víctimas del secuestro y el asesinato de los diputados del Valle. Ellos fueron a La Habana a encontrarse con los representantes de la guerrilla en el proceso de paz de La Habana
y él acompañó ese momento tan espiritual, ¿no? Ese encontrarse el victimario y la víctima y poder mirarse a la cara y decirse las cosas con toda verdad, pero luego hacer un ejercicio de perdón y de sanación espiritual. Ese espacio lo lideró el señor arzobispo allá en La Habana. De eso pues no se sabe mucho porque los medios de comunicación no le dan relevancia a ese tipo de cosas, muestran otras cosas, pero esta parte espiritual que tuvo el proceso, este acompañamiento desde lo espiritual a víctimas y victimarios, el señor arzobispo lo hizo, estuvo ahí como al frente de esa experiencia, ¿no? Y fue muy interesante porque quizá ese encuentro permitió que el proceso se dinamizara mucho más y que la guerrilla entendiera, y el gobierno también, que el centro del acuerdo tenían que ser las víctimas, que las víctimas tenían que ser el sustento sobre el que se colocara toda la construcción del acuerdo que finalmente pues se firmó en el Teatro Colón luego de haber perdido pues el plebiscito, pero digamos que ese camino de acompañar espiritualmente estos procesos, el señor arzobispo lo ha hecho. Lo mismo con lo que se intentó hacer en la mesa de Quito con el ELN, él también acompañó ese camino, ayudó, obviamente autorizado por el gobierno Santos, en las acciones humanitarias que permitieran ir logrando un acercamiento entre el gobierno y el ELN con la liberación de secuestrados, y la iglesia, abanderados por el señor arzobispo, acompañó ese proceso de liberación de secuestrados como actos humanitarios para ir generando un acercamiento en la mesa de Quito, ¿no? Entonces digamos que ahí también el señor arzobispo tuvo una participación, pero como les digo, no es porque él lo quisiera hacer o quisiera pues mostrarse como un mediador, sino porque le pidieron esos servicios, esos oficios, lo que llaman buenos oficios, y él los realizó con toda generosidad y con todo entusiasmo, pues siempre pensando en que eso ayudara a destrabar los diálogos y que sirvieran como actos de generadores de confianza para que el diálogo pudiera fluir, ¿no? Ya luego, bueno, la historia mostró que pues eso fracasó y pues desafortunadamente este gobierno en este momento no tiene ningún tipo de interlocución con la guerrilla del ELN y pues por ahora ese proceso está cerrado y no hay ningún avance al respecto, ¿no? Pero digamos que es en ese sentido que él tuvo como una participación más que un mediador, yo diría que fue un acompañante de esas actividades y esos procesos que ayudaron a desarrollar de una manera más fluida estos diálogos de paz, esta negociación de paz que con las FARC pues llegó a un término, con el ELN no. Bueno, Padre Diego, vámonos a un cuestionamiento que es un poco interesante, ¿sí? Usted ha tocado Sí. puntos importantes en la pregunta anterior en torno al gobierno actual, a la interlocución, en torno al Tratado de Paz. Bueno, unos puntos y factores bastante interesantes, digamos que remueven la memoria de más de un colombiano. La siguiente pregunta la Sí. realizará la compañera Steffi Paz. Bueno, siendo usted el secretario personal de Su Excelencia, ¿consideraría que él esté de acuerdo con un nuevo plebiscito? Yo creo que, bueno, el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana que se consolidó desde la Constitución del 91, ¿no? Y permite, pues, consultarle al pueblo ciertos aspectos trascendentales de la nación y que permitan una reforma constitucional de algún tema a partir de la consulta al pueblo, ¿no? Al constituyente primario que se llama, ¿no? Entonces, digamos que en esencia el plebiscito es una herramienta de participación que bien usada, pues puede legitimar mucho más una decisión trascendental de una nación, pues porque viene o la decisión emana del pueblo mismo, ¿no? Al que se le consulta.
Entonces, digamos que en principio eso es una noble intención y ese recurso siempre tiene que estar ahí a la mano. El tema está es en que bajo qué motivación se puede impulsar un plebiscito, ¿no? Yo diría que frente al plebiscito por la paz, que ganó pues el no, eh, digamos que en ese sentido se entendía y se justificaba que se le consultara al pueblo si estaba de acuerdo con todo lo que se había planteado en la negociación en La Habana. Entonces, digamos que desde un punto de vista teórico, uno lo entiende y diríamos, sí, si lo que se buscaba era legitimar los acuerdos desde la base del pueblo, desde el constituyente primario, digamos que eso es entendible. El problema es que en esto también juegan cálculos políticos y yo diría que ahí sí hubo un error de cálculo porque en principio un acuerdo de paz no necesariamente tiene que ser consultado al pueblo porque el presidente, que es el único que tiene la autoridad para iniciar un proceso de paz con un grupo insurgente, lo hace en nombre del pueblo. Entonces, las decisiones que se tomen no necesariamente tienen que pasar por el sedazo de un plebiscito. Entonces, yo sí creo que ahí hubo un error de cálculo político y luego Santos por ahí en algunas entrevistas lo ha reconocido, que hubo un error de cálculo, que torpedeó de alguna forma el camino hacia la consolidación del proceso. Pero cuando ya los plebiscitos se utilizan como herramientas para satisfacer solo ciertos sectores políticos, donde no hay una clara visión de si esa decisión que se quiere consultar es en orden del bien de todo el pueblo, yo diría, ahí ya la figura puede ser desgastada, ¿no? Ahora han aparecido varios plebiscitos por ahí, plebiscito para revocar el mandato del presidente Duque, por ahí Uribe ha planteado un plebiscito para hacer unas reformas de las ramas del poder, entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto eso es realmente mm, una consulta que vaya en bien del pueblo y de la nación? ¿Hasta qué punto eso no está obedeciendo más a un cierto sector político, un cierto sector empresarial, qué sé yo? Entonces, en ese sentido, la herramienta, ese mecanismo de participación que significa el plebiscito, pues yo diría que pierde eficacia y pierde sentido, ¿no? Yo creería que el arzobispo en ese sentido piensa lo mismo, porque por ejemplo, eso del plebiscito revocatorio del mandato de Duque, yo disiento mucho en ese sentido, porque eh, revocar el mandato de un presidente tendría que ser por una razón muy poderosa para revocar un mandato, por más en desacuerdo que estemos con el mandato de un presidente. Yo soy más de los que pienso que los periodos hay que respetarlos, porque si no nos pasa un poco lo que está sucediendo en el Perú ahora. En 3, 4 años ha habido 3, 4 presidentes, entonces cambiando de presidente cada año y revocándole el mandato cada año simplemente porque no me gustó este aspecto o no me gustó tal otro, eso genera una inestabilidad política muy grande en un país. Entonces, mire que todo tiene su justo medio, ¿no? Entonces, el mecanismo existe, es un mecanismo de noble intención, es un mecanismo que permite legitimar decisiones trascendentales de un pueblo, de una nación, pero utilizado desde unos criterios más personales o que obedece a ciertos sectores, el plebiscito ya entra a jugar un papel ya, diría yo, equívoco, ¿no? Equívoco o que no responde realmente a lo que de verdad se busca de este mecanismo de participación, ¿no? Bueno, Su Excelencia, en años anteriores, recordamos muy bien que él hizo una participación en torno a la paz, en torno a esa representación que estaba haciendo el Estado del pueblo, ¿sí? En esas
situaciones. Retomando todas las respuestas que tú nos has dado, de acuerdo a las preguntas que ya hicieron mis compañeras anteriormente, pues yo te voy a realizar una que es para retomar todo lo que nos dijiste con anterioridad y es que cuál cree usted, pues como desde su posición, que es la reflexión que su excelencia nos deja a nosotros como jóvenes trabajadores sociales en formación y al pueblo colombiano ante la situación que afronta el país actualmente. Claro, mira, yo creo que lo que mueve al arzobispo es el sueño de mucha gente, ver a Colombia en paz. Y en paz significa eh, ver un país desarrollado, ver un país con oportunidades para todo el mundo, ver un país donde las brechas sociales de ricos y pobres se puedan ir cerrando poco a poco, ver un país donde podamos participar en una sana convivencia, sabiendo que somos diversos, que somos distintos, que este es un país, como dice la Constitución, el preámbulo de la Constitución, pluriétnico y multicultural. Entonces, desde esa perspectiva nos tenemos que mover y la paz significa que podamos entender que somos distintos, pero que eso no es óbice para que podamos convivir sanamente, respetándonos los unos a los otros, mmm, entendiendo que los principios que mueven el mundo están determinados fundamentalmente por el amor, ese amor, ese amor entendido como fraternidad, ese amor entendido como caridad, ese amor entendido como respeto al otro. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es lo que realmente mueve al arzobispo a trabajar por la consecución de la paz. Obviamente inspirado desde su fe, o sea, lo que lo mueve a él es la fe que él tiene en el Señor Jesús. Pero como no todos los que habitan el país son cristianos, no todos creen en Dios, entonces también a ellos hay que hablarles desde un lenguaje mucho más incluyente, ¿no? Y eso es lo que el arzobispo promueve y que yo diría que el Papa también, o sea, esta encíclica que les recomiendo que la lean, la última encíclica que ha sacado el Papa, que se llama así, Fratelli Tutti, hermanos todos, es eso, o sea, él lo trata de buscar que, que el mundo entienda que habitamos una misma casa común, porque es que esta polarización no es solamente en Colombia, yo creo que lo vemos claramente que el mundo en general está polarizado, y debemos aprender a entender que habitamos un mismo planeta y que tenemos que aprender a relacionarnos los unos con los otros. Entonces, este lenguaje de la fraternidad debe ser un lenguaje universal, y la fraternidad entendida como un camino de construcción de bases sociales armónicas, de dignidad humana, de respeto por lo humano, ¿no? De respeto también por la naturaleza, de respeto por los caminos de construcción de sociedad, ¿no? De desarrollo humano, de transformaciones sociales, todo eso en medio de todo eso que estoy diciendo, está sumergido el Evangelio fundamentado en el amor, y creo que eso es lo que finalmente el arzobispo procura promover, y evidentemente es una voz profética en eso, y lo seguirá haciendo. Y ustedes, ustedes los veo ahorita y los veo, pues son muy jóvenes, son caras muy jóvenes, y me alegra mucho ver que ustedes se estén interesando tanto por estos temas y sobre todo que traten de tener una visión mucho más amplia de las cosas. Y yo los admiro a ustedes, los millennials y los centennials. Ustedes son personas ustedes ya están en otro nivel comparado con nosotros, y ustedes no tragan entero, son personas analíticas, muy inteligentes, muy perspicaces, y creo que estos ejercicios reflexivos los tienen que ayudar a ustedes a entender que el mundo es de todos y que todos tenemos que aprender a convivir.
y que ustedes también se conviertan en agentes promotores de paz, de cambio, de solidaridad, de dignidad humana. Y mientras hayan jóvenes deseando hacer eso, hay esperanza, o sea, a veces el panorama se nos vuelve oscuro, a veces nos desanimamos porque la realidad del país no es fácil. Este es un país que vive en medio de una pandemia, pero también en medio de una pandemia de violencia, porque es que también la violencia se ha vuelto una pandemia también, ¿no? Entonces, en medio de un panorama tan difícil y tan complicado, que hayan jóvenes que pretendan darse respuestas a las inquietudes que emergen en sus realidades cotidianas, pues eso lo llena a uno de esperanza, y creo que el arzobispo también eso lo mueve de esperanza. El arzobispo tiene 72 años y creo que él hasta el último día de su vida seguirá trabajando por esto, porque lo mueve precisamente esto, que haya una juventud crítica, una juventud participativa que también quiere y sueña lo mismo, un país en paz, reconciliado y viviendo dignamente. Bueno, Padre Diego, antes de terminar el encuentro, pues presentamos excusas, obviamente por las fallas de conexión que se han presentado y en las diferentes ciudades en que cada uno se encuentra ubicado. Bueno, luego de haber dado respuesta a esa reflexión, quiero preguntarle qué le ha parecido este espacio. No, a mí me alegra mucho poder contribuir a estos espacios académicos, porque es que esto es lo que necesita el país, más academia, escenarios donde se pueda discutir estos temas fríamente, sin apasionamientos, sino con la objetividad de quien trata de ver la realidad con la mayor veracidad posible. Entonces, esto ya de entrada es algo muy bueno. Ojalá hubiera habido más participantes, ¿no? Pero ustedes se pueden convertir en replicadores de todo esto, y, y es positivo en todo sentido que se sigan haciendo, buscando o creando estos espacios de reflexión en torno a una realidad tan sensible para nuestro país como es la paz, y la consecución de un país más justo, más digno y con oportunidades para todos. Bueno, entonces de esta manera, pues, Padre Diego, le agradecemos formalmente esta participación en este encuentro. Eh, También agradecemos, pues, a su excelencia Monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, que se ha desempeñado como arzobispo de la Arquidiócesis de Cali, pues por aceptar, digamos, no la invitación de manera directa, sino por también colaborarnos directamente en agilizar todo este proceso. A usted por participar en este espacio y compartir desde su experiencia y ese compartir que ha tenido con su excelencia eh, en torno a su amplio conocimiento y enriquecimiento, que ha sido fructífero para nosotros como jóvenes en formación, ¿sí? Bueno, no, a ustedes, muchas gracias por haber pensado en hacer esta actividad. Pues sí, lo ideal hubiera sido que el arzobispo hubiera estado aquí, pero bueno, es que la verdad que esta semana ha sido bastante intensa. Pero bueno, una de las funciones del secretario es ser el escudero del arzobispo, y aquí estamos para ayudarle a él también y a colaborarle y dar respuesta en todos los temas que le toca desarrollar. Bueno, Pero gracias por la invitación. agradecemos esa participación, esa disposición que usted ha dado para este espacio, eh, a cada uno de los que participaron para agilizar este encuentro. Y queremos cerrar como grupo con algo corto, ¿sí? Que es Monseñor Darío, digamos, en la imitación del Divino Maestro, un buen pastor, que digamos, y resumiendo todo lo que hemos dicho en este encuentro, es aquel que cuida de sus ovejas, las defiende y no le teme a los lobos que acechan en la oscuridad. Por eso es el pastor de su grey que defiende a los pobres y oprimidos, ¿sí? Diríamos que Monseñor Darío es un fiel seguidor, ante todo un valiente, que ha echado de lejos todos esos miedos, gracias a lo que usted ha dicho, que es el amor por su servicio, y es eso precisamente lo que nos enseña su excelencia, Monseñor Darío, a ustedes que están tan cerca de él y a nosotros que estamos en proceso de formación.
Así es, y bueno, que esto los motive a ustedes a también a dejar el miedo y, y a trabajar por la paz de nuestro país. Los felicito y espero pues poder vernos en otros espacios. Bueno, de esta manera cerramos este espacio. Padre Diego, le agradecemos este encuentro. Bueno, a ustedes muy amables, les deseo una feliz tarde, un buen almuerzo y que Dios les bendiga.